Hola, soy Santiago y hoy con mis compañeros vamos a hablar sobre la pobreza y la desigualdad en Colombia. Yo les presentaré el marco conceptual y económico que nos ayudará a entender dos de los mayores desafíos que enfrenta Colombia hoy en día. Este tema es muy importante porque afecta la calidad de vida de los habitantes del país y aparte de sus oportunidades y el desarrollo del mismo. A lo largo de los últimos años, Colombia ha tenido un avance en su economía, ha tenido un crecimiento en el PIB. Sin embargo, los beneficios no se han vivido de igual manera por parte de todos los habitantes. Según el DANE, en 2024 el PIB creció alrededor del 1.7%. Sin embargo, este crecimiento puede parecer poco significativo si no se traduce en mejoras reales que puedan experimentar y sentir los habitantes de Colombia. Por eso, cuando hablamos de pobreza y desigualdad, es importante diferenciar entre dos cosas. Por un lado, el nivel, que significa cuánta pobreza hay, y por otro lado, la distribución, que significa quiénes son los que realmente se benefician del crecimiento económico del país. Esta tabla que estamos viendo nos da una comparación, nos da una comparativa entre los años 2023 y 2024 de las diferentes clases sociales y el cambio que hubo entre estos dos años. Teniendo en cuenta que la gráfica anterior de la pobreza era de la pobreza monetaria, hablemos un poco de ella. Este es el indicador que mide el porcentaje de las personas cuyos ingresos no alcanzan para cubrir una canasta básica de bienes y servicios. En otras palabras, hablamos de hogares que no pueden cubrir necesidades esenciales como la comida, la vivienda, el transporte o demás servicios que son esenciales en una familia. En 2024, el DANE estableció la línea de la pobreza en aproximadamente 460.000 pesos por persona al mes, es decir, que por cada integrante de la familia deben haber 460.000 pesos de ingresos al mes. Esto significa que si una familia gana menos de esa cantidad por integrante, se consideran en estado o en condición de pobreza. Durante ese año, el 31.8% de los colombianos estaban en esa situación, lo que equivale a casi una cada 3 personas. Aunque es una pequeña mejora con respecto a 2023, sigue siendo una cifra preocupante. También existe la pobreza extrema, que se refiere a los hogares cuyos ingresos ni siquiera alcanzan para cubrir la canasta alimentaria mínima. En este caso, la línea de la pobreza extrema fue cerca de los 227.000 pesos por persona mensualmente. Esta tabla muestra y representa la tendencia del porcentaje de la pobreza monetaria entre los años 2012 a 2024. Vemos que no, a pesar de que hay una disminución, no es una disminución significativa ni suficiente para cumplir con los objetivos que tenemos como país. Aquí se puede mostrar que, aunque hubo una ligera disminución en los porcentajes, las cifras aún son altas. Visualmente esto ayuda a entender que las mejoras son lentas y todavía son insuficientes. Pero la pobreza no solo es cuestión de dinero. También existe la pobreza multidimensional que considera carencias en distintos aspectos de la vida. Este enfoque toma en cuenta dimensiones como la educación, la salud, las condiciones de vivienda, el acceso a servicios públicos y el empleo. Un hogar se considera multidimensionalmente pobre cuando presenta varias de esas carencias al mismo tiempo, según la metodología del DANE. En 2024, la incidencia de la pobreza multidimensional fue del 11,5%, lo que significa que una de cada 10 personas en Colombia enfrenta limitaciones importantes en más de un área de su vida. Este tipo de medición es fundamental porque una persona puede no ser pobre en términos de ingresos, pero sí en bienestar, oportunidades o acceso a derechos básicos. Por eso mismo que hablamos, es importante y es relevante la intervención del Estado. No se trata solo de que el PIB crezca, sino que este crecimiento sea incluyente, sostenible y beneficie a toda la población por igual, especialmente a los más vulnerables. Colombia ha avanzado en la reducción de la pobreza, pero aún persiste una distribución desigual del ingreso y grandes brechas estructurales entre regiones, grupos sociales y niveles educativos. Esto nos lleva a una pregunta fundamental que guiará el resto del video. ¿Han sido realmente efectivas las políticas públicas para reducir la pobreza y la desigualdad en Colombia? ¿Y cuáles son los principales retos que el país enfrenta hacia el futuro? Ahora, con esta base conceptual y económica, doy paso a mis compañeros quienes explicarán el contexto colombiano y las principales políticas implementadas en los últimos años.
Siguiendo con esa pregunta sobre cómo vamos a enfrentar la pobreza y la desigualdad, hay que centrarnos en el caso de nuestro país, en las políticas que se han implementado, los programas de apoyo social y también en los desafíos que aún persisten. En Colombia, la pobreza tiene raíces estructurales que van más allá de la falta de ingresos. Históricamente, la desigualdad en la distribución de las tierras, el conflicto armado interno, el desplazamiento forzado y la baja calidad del empleo han limitado el desarrollo de millones de personas. Aunque el país ha tenido avances económicos, la desigualdad sigue siendo muy marcada. Según el DANE, para el 2023, más del 36% de los colombianos vivían en situación de pobreza monetaria y cerca del 14% en pobreza extrema. Estas cifras reflejan un problema que no es solo económico, sino también social y territorial, porque la pobreza se concentra especialmente en las zonas rurales y en regiones apartadas como en La Guajira, el Chocó o la Amazonía, donde el acceso a servicios básicos sigue siendo limitado. Frente a esta realidad, el Estado colombiano ha desarrollado diversas políticas públicas de reducción de la pobreza. La mayoría se agrupan dentro de los programas de protección social y transferencias monetarias que buscan brindar apoyo económico directo a los hogares más vulnerables y al mismo tiempo promover su acceso a la educación, la salud y la alimentación. Entre los programas más representativos se encuentran Familias en Acción, creado en 2001, que entrega subsidios a hogares de bajos recursos con hijos a cambio de mantenerlos en el sistema escolar y en los controles de salud. Jóvenes en Acción, que brinda apoyos económicos a estudiantes de bajos ingresos que cursan estudios en universidades públicas o en el SENA. Colombia Mayor, dirigido a adultos mayores que no tienen pensión, pero que cuenten con un ingreso básico que les permita cubrir necesidades esenciales. Y más recientemente el programa Renta Ciudadana, que busca integrar y fortalecer las transferencias monetarias en un solo sistema, sustituyendo al anterior Ingreso Solidario implementado durante la pandemia. Todos estos programas están dirigidos a la población clasificada en los niveles más bajos del Sisbén, que es el sistema que determina las condiciones socioeconómicas de cada hogar. Gracias a estos subsidios, millones de personas han recibido un alivio temporal a sus condiciones de vida, han podido continuar estudios, mejorar su alimentación o acceder a servicios básicos. Por ejemplo, Familias en Acción ha beneficiado a más de 2 millones de hogares, mientras que Jóvenes en Acción ha llegado a más de 400.000 estudiantes. Sin embargo, a pesar de sus avances, estas políticas tienen limitaciones importantes. Uno de los principales problemas es la focalización. Muchas familias pobres no están registradas en el Sisbén o quedan excluidas por errores en la clasificación. Otro reto es la dependencia de los subsidios. Las ayudas económicas alivian la pobreza, pero no siempre logran generar empleo formal ni movilidad social a largo plazo. También existen dificultades relacionadas con la corrupción y el clientelismo, que en algunos casos afectan la transparencia en la entrega de los recursos. Y finalmente hay una desigualdad regional profunda. Los territorios rurales y periféricos siguen recibiendo menos inversión en infraestructura, educación y tecnología, lo que perpetúa la pobreza en esas zonas. En resumen, los programas sociales en Colombia han sido esenciales para reducir los niveles de pobreza extrema y proteger a la población más vulnerable. Pero si queremos resultados sostenibles, no basta con transferencias económicas. Se necesitan políticas que generen oportunidades reales, mejor educación, empleos dignos, desarrollo rural y seguridad integral. Solo así podremos avanzar hacia un país más equitativo, donde la reducción de la pobreza sea duradera y no dependa únicamente de los subsidios del Estado. Y este es precisamente el gran desafío que enfrenta Colombia hoy. Bueno, después de conocer las políticas implementadas por el Estado colombiano para reducir la pobreza y la desigualdad, ahora vamos a encaminarnos a un análisis más profundo sobre qué cosas sí han funcionado y qué cosas no. Esto debido a que muchas cifras muestran que hay muchos avances. Sin embargo, la realidad de millones de colombianos aún sigue siendo marcada por la precariedad y la exclusión. Bueno, para empezar, en general los programas de transferencia monetarias como Jóvenes en Acción, como Familias en Acción o Renta Ciudadana han tenido efectos positivos al disminuir la pobreza extrema. Según el Banco Mundial en 2024, este tipo de ayudas han ayudado a reducir más de un 20% la pobreza extrema en la última década, evitando que millones de hogares caigan en la vulnerabilidad.
Sin embargo, acá viene la cosa interesante y es que este impacto suele ser muy temporal, ya que no siempre promueven la movilidad social a largo plazo. Colombia ha enfocado sus esfuerzos en políticas asistencialistas, que alivian el problema pero no atacan sus raíces estructurales. ¿Qué significa esto? Que es muy superficial, que no se va al fondo del problema y por lo tanto no se soluciona el mismo. Esto significa que la desigualdad va mucho más allá del dinero. También está marcada por aspectos como el territorio, como la educación y la cultura también. De acuerdo con el DANE, en 2023 el ingreso promedio en zonas rurales es menos de la mitad del ingreso de una persona en zonas urbanas, y que el acceso a la educación y la tecnología sigue siendo concentrado en las principales ciudades. ¿Qué significa esto? Que el lugar en el que se nace también define las oportunidades que tú tengas. No es lo mismo una persona que nace en La Guajira o en el Chocó a una persona que nace en Medellín o en Bogotá. Las condiciones son muy distintas y por ende las oportunidades también lo son. Además, la desigualdad de América Latina persiste no solo por la distribución del ingreso, sino también por la exclusión social y territorial. En Colombia esto se puede ver también con comunidades indígenas, afrodescendientes que son marginadas y que la ayuda en infraestructura o otros apoyos no es directamente la misma hacia sus regiones que en otras. Son por lo general mucho menos. Entonces, ¿qué es lo que ha fallado? Ahora bien, primero, la focalización de los subsidios. Muchas familias vulnerables no aparecen en el Sisbén o quizás están catalogadas o clasificadas erróneamente, lo que deja por fuera a quienes más lo necesitan. Segundo, la dependencia económica, que genera una cultura de asistencia y no de autonomía. Hablando de los subsidios esto. Tercero, la informalidad laboral, que afecta a más del 55% de los trabajadores y mantiene a millones sin seguridad social ni una estabilidad específica. A esto, bueno, pues también se le puede sumar la corrupción de la gestión de los servicios públicos, que hace que estos no sean direccionados efectivamente a las causas que tienen que serlo, sino que la plata destinada a programas sociales o ayudas va direccionada a otros que no tienen nada que ver. Y bueno, para esto vamos a pasar a los retos ya, y es que el gran reto a futuro es pasar de los subsidios a las oportunidades en sí. El país necesita una política social que combine la ayuda inmediata con la educación de calidad, innovación productiva y empleo digno. Es urgente también fortalecer la educación técnica y tecnológica para fomentar emprendimientos locales y vincular el sector privado en proyectos que generen desarrollo regional. Además, también se va a avanzar hacia una descentralización efectiva para que los gobiernos locales diseñen soluciones adaptadas a sus realidades y no dependan directamente del nivel nacional. Bueno. Y bueno, en definitiva, la reducción de la pobreza no es solo un objetivo económico, sino un compromiso también ético y social, porque detrás de cada cifra hay una persona con sueños y esfuerzos que merecen oportunidades reales de progreso, como todos. Y para lograr una Colombia más equitativa no se depende únicamente del gasto público, sino de construir una sociedad donde la prosperidad sea compartida y que no esté solo centralizada en ciertas áreas, sino que todos tengan el acceso. Bueno, pues ya como conclusión y cierre de este video, pues resumiendo un poco lo dicho, pues podemos ver cómo a lo largo de los últimos años, pues Colombia ha experimentado o ha tenido pues un buen crecimiento, un gran crecimiento económico, podría decirse, pero pues igualmente este crecimiento pues no, obviamente no se ve reflejado o no aplica para toda la población, ya que pues, si bien, por ejemplo, el PIB aumentó 1,7% en 2024, pues igualmente a día de hoy cerca o hasta más del 32% pues, de la población colombiana se encuentra en un estado de pobreza monetaria y cerca o hasta más del 11% de la población a nivel nacional pues, se encuentra todavía en un estado de pobreza multidimensional. ¿Qué quiere decir esto? Que a día de hoy pues, millones de personas, millones de colombianos todavía no pueden cubrir sus necesidades básicas y tampoco acceder como a recursos o a mejores oportunidades. Es importante aclarar que la pobreza en Colombia pues no solamente se debe a la falta de ingresos o a la falta de recursos, sino que también tiene muchos otros como problemas de raíz, tiene problemas más allá como una
mala distribución de tierras, también hay una baja calidad en la educación, malos empleos o empleos informales, poca inversión en, pues, en las regiones rurales. Pues también podemos ver como, por ejemplo, el índice de Gini de Colombia actualmente se mantiene en 0,54. Este índice lo que hace es medir la desigualdad económica, pues, en todos los países del mundo a nivel nacional. Y pues en este caso, en el caso de Colombia, muestra cómo todavía a día de hoy la riqueza sigue todavía muy concentrada en ciertos grupos o en ciertas partes del país, y todavía no se ve un nivel como parejo o similar en cuanto a recursos, riqueza y todo, pues de toda la población en todo el país. No hemos llegado hasta ese punto. Pues, y si el Estado ha creado programas como Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Colombia Mayor, Renta Ciudadana, pues que han ayudado a millones de personas. Sin embargo, pues estos programas son una solución, digamos que temporal, es un alivio temporal, ya que simplemente reducen la pobreza extrema, pero no siempre logran cambiar las condiciones de fondo. Además, pues todavía hay muchos problemas en la focalización del SISBEN, por ejemplo, hay mucha dependencia de los subsidios, alta informabilidad laboral, obviamente mucha corrupción en la entrega de ayudas. También el gran, por así decirlo, reto ahora, podríamos decir, es pasar de los subsidios ya a las oportunidades reales, con empleos dignos, educación de calidad, desarrollo de las regiones, pues entre otros. Y para eso el papel del Estado pues es fundamental, es crucial. Y por eso es que nosotros como grupo pensamos que se necesita una regulación política y económica que asegure un crecimiento pues más justo, incluyente y pues sostenible a largo plazo, pues porque no podemos seguir pues con soluciones temporales o a corto plazo. Es por eso que las políticas deben promover, pues, entre esas la formalización del trabajo, también una mejor distribución del ingreso, podría decirse una descentralización que permita a las regiones, pues, decidir según sus necesidades, pues claramente también reducir la pobreza, no es solo un tema económico, también es un compromiso pues ético y social, pues porque además detrás de cada cifra pues hay personas con sueños, con esfuerzos y ganas de salir adelante. Claramente eso siempre va a ser así, y solo cuando el crecimiento económico llegue a todos, pues podremos hablar de una Colombia más justa y claramente con igualdad de oportunidades. Y pues bueno, esto sería todo. Muchas gracias y que estén bien.